esperanza. Mi voto educa, mi voto es mi cultura. Buscas transformación, vota por la educación, por una generación de nuevas pedagogías, de ideas. Recientemente hay una palabra que se usa para escribir un fenómeno reciente, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, que son los ninis. Ninis es un concepto que se ha utilizado para explicar un fenómeno que existe no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, para describir una situación de la población joven entre 15 y 24 años que ni estudia, ni trabaja, ni está buscando estudio ni trabajo. En Colombia existen 370.000 mujeres y 200.000 hombres en esta situación. Y eso generalmente tiende a crecer porque es un fenómeno que recién se está explorando y estudiando. ¿Cuáles serían las tres principales estrategias para impulsar el proyecto de vida de estos cerca de 500.000 de jóvenes? ¿Qué pasa con un niño? Ni estudia ni trabaja. ¿Dónde está la mayor concentración del desempleo en América Latina y en Colombia? Está en los jóvenes. Casi que si uno le entregara a un niño un juego de crayolas, una hoja en blanco, con la estadística del DANE, te dibujaría el perfil de un desempleado, te dibujaría una mujer entre 18 y 25 años. Eso es muy triste. Ahora, ¿por qué está creciendo ese fenómeno? Hay muchos muchachos que llegan a la educación y nosotros seguimos teniendo un sistema educativo que desafortunadamente se ha convertido en el único prisma, en el único objetivo es que nos vaya bien en las pruebas PISA. Y ahí hay un error. Uno no puede educar para las pruebas PISA. Las pruebas PISA, bienvenidas, es un mecanismo de medición, pero la verdadera educación está vinculada al capital humano, que logra ser el individuo para trabajar, para ser más productivo, para tener mejor calidad de vida. Y allí es donde, por ejemplo, yo quiero plantear esto. La mayor deserción empieza a ocurrir del año 9º al grado 11, los 3 últimos años. Muchachos que ya ahorita tienen, se están dando de quinto a sexto. Claro, son muchachos que ya sienten que saben cosas y dicen, lo que me están enseñando no me es relevante, pero además tienen otro problema. La mayoría de muchachos están en media jornada. Entonces, media jornada, ese ciclo de adolescencia, donde tienen la presión por trabajar, entonces dicen, ya el colegio no me está entregando a mí nada distinto para yo ser mejor. Por eso yo creo que uno de los temas que estamos planteando es la doble titulación. Primero, que los 3 últimos años del bachillerato, el estudiante pueda tener una doble titulación, que en una mano salga con el título de bachiller académico y con el otro con el título de técnico. Y con un título de técnico que no sean solamente las cosas tradicionales, sino que, por ejemplo, también le llevemos a temas digitales, a temas de diseño, a temas de fotografía, a industrias creativas o a otros oficios. Entonces el muchacho siente que le están entregando una herramienta también para desempeñarse laboralmente. Y algo fundamental, el pensum. Nosotros tenemos un pensum altamente concentrado en ciencias, matemáticas y lenguaje. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que buscar una compensación. ¿Cómo la veo yo? Hay que poner en el mismo plano las ciencias, matemáticas y el lenguaje, la educación cultural y creativa, la educación deportiva y la educación digital, para que haya una educación pensada para el siglo XXI y que el estudiante sepa que le están entregando herramientas para ser mejor. Y algo que no quiero dejar por fuera, la motivación. El profesor del siglo XXI tiene que todos los días motivar. El estudiante hoy es más reaccionario y si no siente motivación, la rechaza. El papel del profesor hoy es el que va a sembrar la semilla o el que va a prender esa chispa de la investigación y del deseo, además de la superación personal en lo profesional y en lo académico. Primero, vamos a tener que hacer una serie de programas con 2 dimensiones. En el colegio, educación vocacional. Yo les voy a contar mi caso y me dicen que eso ya no es así. Cuando yo estudié en el colegio, a mí los últimos 2 años me dieron contabilidad, a otros compañeros míos les dieron dibujo técnico, a otros compañeros míos les dieron temas de electrónica. Eso se llama educación vocacional. ¿Qué pasa? Si uno salía del colegio y no hubiera conseguido un universitario, por lo menos conseguía empleo, en mi caso de auxiliar contable, en el caso de mis compañeros de expertos en dibujo técnico, y así. Hoy hay que crear programas obligatorios para que la gente tenga ese estudio, de modo que incluso el muchacho que está en 9º, que ya no quiere ir más al colegio porque dice, a mí me da igual, no voy a poder ir a una universidad, nadie me va a pagar eso. Entonces, por lo menos, que se pueda preparar para poder tener un empleo que le genere algún ingreso. Segundo, hay que incrementar el número de cupos en el país en orden de 200.000 cupos universitarios o de educación superior. Yo espero que al final del gobierno Pinzón, en el 2022, ya hayamos completado esos cupos y que por lo menos cada persona tenga la posibilidad de ir a un instituto de educación superior. ¿Qué hay que hacer en eso? Educación pública.
Esto hay gente que no lo puede pagar, entonces hay que generar los mecanismos para que la gente pueda ir. 2, hay que crear mecanismos de crédito mucho más blandos. Y 3, hay que, por supuesto, abrir más espacios en la educación privada, pero con carreras más cortas, porque es que mire lo que termina pasando. Hay un poco de gente que termina estudiando como mi carrera, economistas. Miren, no hay suficientes puestos para economistas, la gente se gradúa de economía, de derecho y termina manejando un taxi, doblemente frustrada y habiendo pagado unos costos enormes. ¿Qué pasa si estudia carreras de 2 años? Entonces mucha más gente puede estudiar y sobre todo carreras para temas en donde sí va a haber puestos de trabajo. Eso es lo que está innovando hoy el mundo entero, una visión de lo que ocurre en Alemania, una visión de lo que ocurre en los países nórdicos e incluso en ciertas zonas de los Estados Unidos y de Corea del Sur. Ese modelo nosotros tenemos que irlo integrando. Para no perder de vista, hay un reto de calidad en la educación en Colombia muy grave. Cuando nos vamos a la educación escolar, Colombia saca el último y el penúltimo puesto en pruebas PISA. ¿Cómo superar esa barrera? Eso no va a ser automático, eso va a tomar décadas, pero el próximo gobierno tiene que hacer un pacto con FECODE, que hacer un pacto con los maestros y dedicarnos a preparar esos maestros. Los del futuro podrán ser los mejores, como pasa ya en Finlandia y en otros países. Por ahora, aseguremos que los maestros de hoy tienen mejor información para poder transmitir mejor información, que entienden algo de tecnología para que los muchachitos puedan tener acceso a la tecnología. Y así vamos cerrando brechas. Hay una deuda enorme que tiene el país con el campo y es evidente las brechas que hay entre la educación urbana y rural, más entre las brechas intrarrurales, se acrecentan aún más. Mencione 3 estrategias para reducir esas brechas en la educación rural. Yo empiezo por esto, comparemos. Cuando uno mira el campo, el promedio de años de escolaridad en el campo son 5.3. Cuando uno lo compara con la ciudad son 9.1, una brecha enorme. Cuando uno ve las pruebas PISA muestran por lo menos diferencias en ciencias, matemáticas y lenguaje promedio de 82 puntos. 82 puntos significan más o menos 2 años de escolaridad. Entonces quiere decir que en el campo hay una brecha enorme, ahí se ve, ahí se empieza a sentir. Por otro lado, en el campo no tenemos una buena nutrición y la nutrición es un tema fundamental para el aprendizaje. Un niño con hambre no aprende. Y por otro lado, no hay cobertura de educación preescolar. Entonces son niños que no tienen un estímulo, que no tienen asociatividad del lenguaje, que no desarrollan capacidades psicosociales, psicoemocionales, y llegan al colegio a la media jornada y ya ahí aparecen con un déficit muy grande frente a las ciudades. ¿Cuál es mi estrategia? Y lo veo en los 5 ejes. Primero, nutrición. Hay que mejorar la capacidad nutricional en los lugares más vulnerables del país. Segundo, yo quiero construir 1000 preescolares en los próximos 4 años, concentrados en las zonas más vulnerables del país, con cooperativas de maestros, con las cajas de compensación y con el sector privado. Tercero, que nosotros podamos soñar y aplicar la jornada única. Eso implica la construcción de 30.000 aulas, de las cuales por lo menos el 20% están en zonas rurales. Ahí tenemos que profundizar esa infraestructura. Cuarto, ahí viene el tema del profesor, tener la motivación del profesor, la remuneración del profesor, el incentivo al profesor y al mismo tiempo pensar en la infraestructura educativa. El profesor es el software y la infraestructura es el hardware. Si uno no logra que las dos cosas se integren para mejorar la calidad del servicio, la sacaste del estadio. Y después viene el último tema, que son esos 3 últimos años, donde tengamos la doble titulación, pensar en actividades productivas en las zonas rurales, ojalá vinculadas a la vocación productiva de la región, y el acceso a la educación universitaria, que deberíamos cada vez hacerla más amplia, más gratuita, pero eso implica que tomemos decisiones también de acceso a través de tecnología, y eso implica hacer una gran inversión en materia de internet de banda ancha, pero eso le abre oportunidades a los jóvenes. ¿Dónde estaría la prioridad? Pensum único nacional, tecnología. Pensum único nacional, tecnología. Hagamos de cuenta que estamos en un salón de clase y estamos con adolescentes y vamos a impartir una clase de educación sexual, por ejemplo. ¿Cómo sería esa clase suya? ¿Cómo los inspiraría? ¿Cómo promovería el cuidado? Yo creo lo siguiente. El profesor del siglo XXI es un profesor distinto. Es un profesor que tiene muchos retos, porque primero, hoy el estudiante tiene acceso a mucha información que está por fuera de lo que le transmite el profesor. Eso es algo muy distinto a lo que nos tocó a nosotros cuando nos educamos. O sea, finales del siglo XX, cuando estábamos en el colegio. Hoy en día tenemos herramientas digitales que nos permiten llegar a cualquier lugar, que nos permiten encontrar autores, encontrar videos, encontrar cualquier cantidad de información. Entonces el profesor
pasa de ser lo que era antes, que era el monopolio del conocimiento, de alguna manera, a ser el gran curador del conocimiento. Entonces, un curador del conocimiento lo que tiene es que, primero, motivar al estudiante a su propia investigación. Segundo, formar en el estudiante el criterio de saber qué información es valiosa y qué información no lo es, qué información es veraz y qué información no lo es, qué información es conducente y qué información no lo es. No porque el profesor se lo imponga, pero porque le ayuda a tener un criterio para llegar a esas fuentes de información. Y yo, por ejemplo, veo en el tema de sexualidad, es un tema supremamente difícil, porque hoy en día son muchas las fuentes de información que tienen los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes cuando están empezando ese tránsito a la adolescencia. Yo creo que el papel del profesor, ¿cuál debe ser? Tratar primero de no interferir en la educación que también viene de la familia, porque hay una órbita en la educación sexual que viene de la familia, y tiene que asumir el profesor también el rol de saber conducir la información sin que eso se convierta en una estimulación. ¿Por qué? Porque los niños van aprendiendo a una dinámica y a una velocidad. Y el profesor lo que tiene que ayudar es alertar, sobre todo para que los niños sean y los adolescentes sean conscientes de la sexualidad, sean conscientes de la responsabilidad del manejo de la sexualidad y sean responsables con las decisiones que van a tomar con respecto a su sexualidad. Lo primero que le diría es que yo llamaría al rector y le diría: rector, yo no conozco ese tema, ¿cómo voy a dictar esa clase? No tengo la formación, no tengo la experiencia, nadie me ha dado la información suficiente para ser un docente en esta materia. Con mucho gusto, yo le dicto una clase de economía, le dicto una clase de historia, le dicto clases de economía, le dicto clases de cultura general. Pero si usted me pide de una clase de educación sexual, es una irresponsabilidad. Yo tendría que ir al rector y decirle eso. Y esta es una invitación para los maestros. El maestro tiene que decir: hombre, a mí no me ponga a hacer algo para lo cual no estoy preparado. ¿Qué debemos hacer? Preparar a ese maestro que tenga, por ejemplo, el acceso a la tecnología, donde estén los reservorios de conocimiento que le permitan al maestro primero tomar sus propios módulos de educación, donde él se sienta seguro de lo que va a hablar, y luego usar esa tecnología para poderle dar esa información de manera profesional, seria, ordenada a esos muchachos. Y claro que el país necesita educación sexual, no es que quiera evadir el tema, sino digo, cada quien debe instruir de aquello en lo que tiene experiencia y profundidad. Hace 4 años teníamos una noticia que quiero que usted escuche. Parte del presidente de candidato anuncia que incrementará los recursos para la educación si es elegido en la segunda vuelta del próximo 15 de junio. Freddy Peña. Durante la firma del Pacto por la Educación, una iniciativa del sector privado, el presidente candidato Juan Manuel Santos se comprometió a trabajar por mejorar la cobertura y la calidad de la educación. Señaló que con la terminación de la guerra habrá más recursos para este sector. Y me comprometo a inyectarle en el primer año de gobierno un punto adicional del PIB para que alcance 5.4%. Bueno, esta promesa del punto porcentual del PIB hasta llegar al 7% al finalizar su mandato fue una promesa que Juan Manuel Santos se la hizo a los líderes del movimiento de Todos por la Educación cuando firmó el pacto. Se lo hizo FECODE, fue noticia, fue un gran titular, pero no se cumplió. No vamos a hablar de los recursos. Y no lo escribió en mármol. No, pero lo grabamos. Entonces, no vamos a hablar de la inversión en educación, vamos a hablar de eso, de lo que hacen los candidatos y los políticos en campañas. Prometen y no cumplen. Es que yo creo que hay uno. Venga, pero espérese, quiero que le hable a los líderes de las 8 ciudades de Todos por la Educación. A ver, primero... ¿Usted va a prometer, qué va a prometer y qué les va a asegurar de que lo que usted prometa de su campaña programática no se quede en promesas y en grandes titulares? Háblele a ellos. Yo no hago promesas, pero en cambio sí me comprometo con la convicción de que la educación, siendo yo producto de ella, habiendo sido un profesor, estoy seguro que es el camino para convertir a Colombia en un país con un mejor futuro, un país potencia, que es como yo quiero ver a Colombia. Quiero ver a Colombia también como un país digital, como un país del desarrollo sostenible. Pero eso al final es educación, ciencia, tecnología. Varias cosas. A mí lo que no me gusta de las campañas es cuando los candidatos empiezan a hacer promesas sin ningún sustento económico. Al final del día, las propuestas tienen que estar reflejadas en el presupuesto. Tienen que saber cuánto cuestan y cómo se van a aplicar. ¿Yo qué veo? Nosotros necesitamos avanzar hacia la jornada única.
esa jornada única necesita 30.000 aulas. 30.000 aulas le pueden costar al país fácilmente unos 6 o 7 u 8 billones de pesos. ¿Esos recursos de dónde van a salir? Entonces, pueden estar por el lado del presupuesto o pueden identificar fuentes. Yo quisiera buscar un sistema donde lo hagamos sostenible a partir de que destinar por lo menos un punto del 4 por mil para que sea para cubrir esa vocación de esa infraestructura en los próximos años. Por otro lado, yo quisiera que hubiera inversiones en infraestructura educativa donde pudieran participar, por ejemplo, los fondos de pensión. ¿Qué hacen? Los fondos de pensión pueden construir la infraestructura y después arrendarle esa infraestructura al sistema. Es decir, ellos invierten en la infraestructura y el sistema les va pagando en el tiempo una vez empieza a ser utilizada. Es una forma también de articular ingeniería financiera pensada en cumplir esa meta. La jornada única que trae una mayor capacidad docente. Es decir, no solamente la infraestructura, necesito tener más docentes. Esos docentes valen una plata. ¿De dónde van a salir esos recursos? Y yo creo que ahí nosotros tenemos también que empezar a ser creativos, pero al mismo tiempo claros, en que, por ejemplo, los recursos de las regalías se puedan invertir allí. Porque las regalías tienen que servir para transformar un país, para transformar la economía de un país. Y no hay mejor mecanismo de transformación que el conocimiento. Entonces yo les diría, 1, ese punto del 4.000, 2, más aporte de los recursos de las regalías. 3, que es algo bien interesante, hay que buscar esquemas de asociatividad. Yo sueño construir esos 1.000 preescolares. Esos 1.000 preescolares, si se hacen relativamente a un precio donde haya una buena capacidad de infraestructura y tal, pueden estar costando entre 300.000 y 500.000 millones de pesos en los próximos 4 años. Uno debería buscar que allí puedan participar los privados, que puedan participar las cajas de compensación, que puedan participar asociaciones de maestros, de manera que uno va acompañando el financiamiento, la construcción de la infraestructura y después ellos proveen el sistema. Y la continua provisión del sistema es lo que va amortizando la inversión que también se hizo en infraestructura. Se puede y se debe hacer. Y yo no quisiera dejar de decir esto. Hay que ver cómo nosotros vamos a fortalecer los recursos para la universidad, sobre todo para la universidad pública. Yo creo que Serpi lo Paga tiene cosas muy buenas. Creo que Serpi lo Paga de alguna manera también se ha ido cerrando porque son solamente universidades acreditadas de alta calidad, son muy pocas las acreditadas. Yo creo que hay que permitir que universidades en el tránsito de la acreditación la puedan hacer. Y yo creo que la universidad pública no puede tener recursos que entren en conflicto con programas como Serpi lo Paga. Hay que buscar que la educación superior tenga el financiamiento. Yo estoy promoviendo la estampilla única de educación superior, que es mucho mejor que la dispersión de estampillas que tenemos hoy y que se pueda aplicar a la red de universidades. Claro, yo quisiera también más exigencias a las universidades públicas y privadas sobre la empleabilidad de los estudiantes. Porque muchas universidades, pues sí, te ponen la toga, el birrete, te dan el diploma y te dan una palmada y te vas. Y yo creo que lo que necesitamos es que las universidades también sean parte de construir esa empleabilidad de los estudiantes y que puedan ser evaluadas por eso. Tenemos una dinámica mucho más corta, ya nos queda poco tiempo. Un ejercicio rápido de preguntas de sí o no. Yo le hago el tema y usted me dice si sí o sí. Serpi lo Paga. Sí, pero con más cupos públicos. Jornada única. Sí. Cartillas de educación sexual para menores de 11 años. Hechas por expertos y sin meter cosas raras ni cosas que van en contra de la familia. ¿Serpi lo Paga, sí o no? Sí, con cambios. Ok, jornada única, sí o no. Total. Cartillas de educación sexual para menores de 11 años. Tengo ahí muchas reservas, no estoy muy convencido de eso, porque yo creo que hay una parte de la formación sexual que empieza desde la familia y de nada sirven las cartillas si no vienen articulados con lo que los propios padres creen que deben aplicar con sus hijos. Y la última, ¿qué es Todos por la Educación? Todos por la Educación es un movimiento que además aprovecho por felicitarlos y creo que es un movimiento que lo que busca es generar una gran empatía social por el tema, una gran motivación sobre la agenda educativa del país y concertar políticas públicas. Es un movimiento que no tiene color político y que invita a todos los que están participando, que son actores de políticas públicas o actores políticos, a que construyan una visión compartida frente a la educación.
Mi voto es vida, mi voto es esperanza, mi voto educa, mi voto es mi cultura. Buscas transformación, vota por la educación, por una generación de nuevas pedagogías.